noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo como siempre muy cordial a toda nuestra audiencia. Rappi y Uber, dos aplicaciones que se han convertido en referencia, la una para servicios a domicilio, la otra para transporte, en medio de una intensa polémica sobre su legalidad, sobre el limbo en el que están, sobre la falta de una regulación por parte del gobierno, pero que hacen parte de la cotidianidad de las personas en las diferentes ciudades del país y sobre todo en Bogotá. Pero hay una pregunta que se está haciendo un amplio sector de la población y es si estas aplicaciones no están volviendo precario el empleo en Colombia, no están informalizando el empleo en medio de una difícil situación para miles y miles de personas que no encuentran una manera de emplearse. Pues bien, se emplean en estas nuevas aplicaciones que hacen parte de la economía naranja, que hacen parte de los nuevos emprendimientos, pero parece ser que el empleo que se ofrece allí no es el indicado, no es el adecuado y el debate está abierto. Por eso aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, esta noche hemos invitado a dos personas que tienen conocimiento de los temas de la economía naranja que nos van a dar sus puntos de vista. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora en Canal Capital. Gracias por su amable compañía y es clave que estos temas se visibilicen, Jessy, que se pongan sobre la mesa porque desde distintos sectores, incluso desde el Congreso de la República, hay legisladores que están ocupándose de esta realidad, una realidad que pasa por la necesidad que tienen muchos colombianos e incluso también venezolanos que están llegando a nuestro país buscando oportunidades laborales y que terminan empleándose como rapitenderos o moviéndose en las calles en medio de condiciones para muchos bastante riesgosas. ¿Cuál es la seguridad social, si es que existe, detrás de estos jóvenes que están trabajando para Rappi? ¿Y cuándo va a tomar el gobierno nacional una decisión definitiva, una posición clara en torno al tema de Uber? Son cuestionamientos que están ahí, insisto, sobre la mesa y que vale la pena que se conversen, porque en medio de la realidad nacional, donde hay tantos asuntos que están pendientes, esto parece que va de agache. Bueno, saludamos esta noche al representante de la Cámara por el Partido Verde y uno de los jóvenes políticos con mayor interés, si no el que más interés ha mostrado por estos temas de la economía naranja, Mauricio Toro, representante, buenas noches. Jessy, muchas gracias, Erika, muchas gracias por darme la oportunidad de conversar sobre un tema tan importante para nosotros, como ciudad y como país, porque hay una realidad, estos emprendimientos llegaron para quedarse. Bueno, y también nos acompaña Julio César Mejía. Él es una persona que también debate sobre estos temas, es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales y es cofundador del Movimiento Libertarios. Sí, sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido. Sí, definitivamente es un tema que ahorita está en redes sociales bastante discutido y hay que dar unas perspectivas, yo creo que interesantes y diferentes para entender. Es que todo el mundo se tema. queja y habla de estos temas, pero nadie da el siguiente paso. Claro, Ni el Erika, gobierno. ¿quién no ha visto por las calles de Bogotá o por las calles de las diferentes ciudades del país un vehículo tipo Uber, pues vinculado a esta plataforma en medio de este vacío jurídico que existe en Colombia? ¿O quién no ha visto, sobre todo en Bogotá, a un rapitendero? ¿Quién no lo ha esquivado, entre otras cosas? ¿O quién no lo ha esquivado? Ya hablaremos de ese tema de la seguridad, pero empecemos con el tema de la formalidad o informalidad laboral. Hay un informe reciente de Fasecolda que pone justamente este tema en la mira de la opinión pública porque señala Fasecolda o las personas que han hecho este estudio que hay que revisar muy bien cuáles son los beneficios que tienen este tipo de aplicaciones para el empleo en el país, dada formal, la empleo en informalidad claro, que promueven. Representante, sobre este tema, ¿qué debe decir usted? Hay dos cosas importantes acá y es que hay una realidad y es que la tecnología está evolucionando a una velocidad, los emprendimientos están evolucionando a una velocidad y la ley no. Nosotros tenemos leyes del 80, del 70, del 50 y llegó el momento en que no solamente los gobiernos, sino la legislación evoluciona a la realidad laboral que estamos teniendo. No podemos ocultar que estas plataformas están generando movilidad laboral, es decir, la posibilidad de que muchas personas que hoy no tienen un trabajo o que tienen tiempo libre para poder ganar unos ingresos adicionales, pues las están utilizando para mejorar de alguna manera sus ingresos y su estabilidad laboral de alguna manera. Pero también hay una realidad y es que estas plataformas están haciendo dinero a costa de la precarización laboral de quienes hacen parte de esas plataformas. Y digo que algunas, no todas porque hay unas que han caído en cuenta que tienen que tener responsabilidad, que han hecho su dinero gracias a esos colaboradores o asociados a esas plataformas y que están devolviendo parte de ese ingreso que reciben, generándoles unas condiciones mínimas, que es lo que nosotros decimos desde el Congreso de la República. Tienen que haber unas condiciones mínimas para quienes hacen parte de las plataformas.
hay que tener mucho cuidado, y esto es muy peligroso para las plataformas, César, y es un mal fallo de un juez. Porque hoy en Colombia solo existen dos vías, y es un contrato laboral, realidad, o un orden de prestación de servicios. Y resulta que los que hacen parte de las plataformas ni son personas que trabajan con contrato de prestación de servicios, ni son personas que tienen un contrato laboral. Por eso, representante, entonces eso no está promoviendo una precariedad laboral. Muchos rapitenderos, Erika, y conductores de Uber se quejan de eso. Obviamente no tienen otra alternativa. Obviamente la situación está muy difícil y deben buscar su sustento. Pero, ¿qué hacer para evitar esto? Creo que llegó el momento de que el Congreso, ya que el gobierno no ha regulado sobre esto, cree una tercera vía que proteja tanto a las empresas y a estos nuevos emprendimientos tecnológicos como a quienes hacen parte de esas plataformas. Una tercera vía que le permita a esas empresas o las obligue a generar unos mínimos de condiciones laborales, pero sobre todo de formalización de empleo. Y lo segundo, que permita que estas personas aporten como trabajadores independientes al sistema. Es que hay que hacer una cosa aquí, es ponerlos a ellos, a que sean empleados de la plataforma, pues las quiebra, porque son 15.000 rapitenderos. 15.000 personas hoy vinculadas a un contrato laboral quiebra las plataformas, pero 15.000 personas hoy que están siendo atendidas cuando se accidentan a cargo de los colombianos porque hacen parte del régimen subsidiado de salud, tampoco es justo para nosotros. Tiene que haber una tercera vía y esa es la que queremos trabajar, donde la empresa proporcione unos mínimos de calidad y de evitar esa precarización laboral y que además le permita a estas personas garantizar un ingreso a lo que tiene que ver con salud y pensiones. Quizá eso podría tener cabida dentro de una iniciativa, Jessy, usted Sí. y también Julio y el representante Mauricio lo habrán visto, del Ministerio de Trabajo, que permitiría a los colombianos o a los ciudadanos en general cotizar por horas de acuerdo con esas nuevas formas de trabajo que hay. Pero Julio César, ¿qué piensa de este tema? ¿Se está haciendo más precario el escenario laboral en Colombia con este tipo de aplicaciones? Sí, yo no creería, creo que de hecho cuando se utiliza el verbo la precarización, significa que para que algo se vuelva precario tiene que haber estado mejor en primer lugar, y lo que realmente la situación de estas personas en muchos de los casos era que eran desempleados. Entonces no hubo una precarización, al contrario, mejoraron sustancialmente sus condiciones de vida porque accedieron a un empleo que en otro momento no tendrían. Ahora, creo que lo que ocurre con el gobierno es que cuando mete la mano, por lo general arruina las cosas, y hay que entender que Colombia tiene todas las condiciones. El ecosistema que plantea la regulación colombiana es contraria a las posibilidades que tiene un empresario para poder progresar aquí en Colombia. Entonces, más que ir a mirar a ver qué está ocurriendo con los rapitenderos, yo creería que si realmente están interesados en mejorar las condiciones de las personas que caen en la informalidad, lo que se debería hacer es, por ejemplo, replantearse otros temas, por ejemplo, el salario mínimo, que de acuerdo con el último cuaderno de economía del Banco de la República encontraron que era uno de los principales factores que empujaba a las personas hacia la informalidad. Entonces, definitivamente creo que es un tema que es políticamente muy rentable, pero que en definitiva no se necesita realmente meter al Estado ahí. ¿Por qué? Porque efectivamente sí, si se vinculan como empleados, quiebran la plataforma, por supuesto, pero tampoco es muy claro que necesariamente se tenga que meter al Estado ahí, sobre todo cuando hay plataformas que voluntariamente ya hacen el pago de las ARL, como por ejemplo domicilios.com. Creería yo que lo mejor es sacar al Estado de ahí y permitir que las mismas plataformas evolucionen de una manera y ver qué ocurre con ellas, porque esto es bastante reciente. Tengo algo, y esto es muy grave. Esto es muy grave, ¿por qué? Porque miren lo que ya pasó en Argentina, Reino Unido y San Francisco en primera instancia. Resulta que un juez recibe una demanda colectiva de un grupo de asociados a estas plataformas, donde los asociados aducen que ellos deberían tener un contrato laboral porque cumplen los 3 requisitos que se requieren para una persona exigirle a un empleador que tiene contrato laboral, y es cumplir un horario de trabajo, tener una remuneración y estar subordinados. Entonces la gente dirá, pero una plataforma, ¿cómo así que cumple una persona que trabaja allí estos requisitos? Y dicen, cumplir un horario laboral. Resulta que la plataforma les exige mínimo, no todas, algunas, unas horas de conexión. Si usted no está conectado más de 6 horas, entonces le empieza a reducir el número de envíos, razón por la cual la persona, para poder tener unos ingresos, tiene que obligarse a estar mínimo 6 horas. Cumplir Entonces ellos horario. dicen ahí, me toca cumplir un horario porque si no, no gano plata. Segundo, estoy subordinado porque la plataforma los ubica en algunos puntos a donde tienen que atender de acuerdo al pedido. Entonces el algoritmo empieza a decir, usted tiene que estar en este lugar y conectarse a estas horas para yo poderle mandar servicios. Entonces están subordinados y reciben una remuneración por parte de la plataforma. Entonces un juez que vaya a fallar va a tener que decir, esto no es contrato de prestación de servicios, es un contrato realidad, y clava las plataformas y las quiebra, razón por la cual el riesgo es que un juez en desconocimiento de la operación, y no solo en desconocimiento, es que un juez aquí
diferente al derecho anglosajón en Estados Unidos, que sí puede crear leyes de alguna manera, pues dice aquí solo hay dos, no es prestación, toca vincularlos y las quiebra. Entonces, en este caso, sí se requiere una intervención del Estado para proteger a las plataformas y garantizar que las personas que trabajan en ellas tengan unas condiciones mínimas de acceso a salud, evitando lo que hoy nos mata en Colombia, la informalidad laboral. Por eso, pero es decir, ahí hay unas posturas Claro. muy distintas entre la del representante y la de Julio César, sobre cuál debe ser el papel del Estado. Sí. Lo que muchas personas esperan es que por lo menos estas nuevas aplicaciones contribuyan al crecimiento económico, pero no a cualquier precio, porque muchas personas, Erika, dicen que este es el nuevo trabajo informal del siglo XXI. Usted a dice ver, que el Estado no debería intervenir, pero ¿no Sí. cree que es necesario que el Estado no solo regule este tipo de aplicaciones, los vincule en la economía previo pago de impuestos como cualquier empresa en Colombia y que además vigile y tutele que el empleo que se crea allí sea de calidad? Pero es que, claro, hay dos enfoques. Está el enfoque hacia las plataformas y el enfoque hacia las personas que están vinculadas a Sí, ellas. sí, sí. Entre otras cosas, muchas de estas personas, yo diría que Mauricio o el mismo Julio César tendrá la cifra, el 80% es gente muy joven que a pesar de estar ganando dinero no les interesa cotizar en la seguridad social. Claro, por Entonces supuesto. ese es un punto muy complejo porque a pesar de que ellos puede que cumplan esos tres requisitos y demás, lo hemos visto en otros sectores de la economía que están incluso hasta más formalizados, no les interesa entrar al sistema para no tener que, en esos sueldos tan pequeños que tienen, destinar una parte a la seguridad social. Sí, no, por supuesto, y esa es parte de la razón por la cual una gran parte de la población, más o menos el 60% de la población colombiana está en el mercado informal, el mercado laboral informal, y es precisamente que las barreras de entrada para ingresar al mercado formal son tan altas que la gente prefiere irse a la informalidad porque, por ejemplo, no tiene que tributar, no tiene que reportar sus ingresos, etcétera, etcétera, cosa que también puede llegar a perjudicar a las personas que están en este momento, digamos que en esa línea de la informalidad, que muchas veces parece que fuera necesariamente negativo, pero en realidad son personas que se encuentran en la línea y que muchas veces deciden permanecer en la informalidad porque los costos de ser formales terminan perjudicándolos a ellos directamente. Por ejemplo, declarando los ingresos que tienen y teniendo que tributar sobre esos ingresos. Entonces, respecto al papel del Estado, yo considero que el Estado no debería meterse ahí, porque lo que puede generar son consecuencias no esperadas y generar incentivos perversos. Por ejemplo, el hecho de exigirles las pólizas, hay dos formas en las que se pueden pagar esas pólizas, creería yo. O la pagan los clientes a través de un incremento de los precios en los servicios, o lo paga el rapitendero a través de desempleo, porque entonces, como la plataforma tiene que destinar más parte de sus ingresos a cubrir las pólizas, necesita salir de unas personas porque no se las puede cubrir a todos. Y eso es un problema grande que yo creo que no se considera muchas veces. Ahora, lo que yo sí he visto en redes sociales es que mucha gente se va de una vez a decir, sí, es que Rappi tiene una serie de problemas, etcétera, y probablemente los tiene, pero lo que yo creo que es muy sencillo uno pararse y decir, esta plataforma tiene este problema y podría mejorar los ingresos a sus trabajadores, con lo que yo estoy de acuerdo, pero lo difícil es, ¿por qué no entonces usted propone una plataforma cuyo negocio sea viable, que sea rentable además, que sea sostenible y que le pueda pagar mayores ingresos a las personas? Pero no es para que se posible cubran? armonizar la innovación con un empleo por lo menos digno. Sí, Formal. yo quiero decir una Porque, cosa ahí. porque el empleo no puede terminar sacrificado a costa de la innovación. Y ahí quiero decir una cosa, y es, claro que tienen cómo pagar esas pólizas, porque es que ya domicilios, Merkeo, Mercadoni, están haciéndolo. Es decir, Rappi tiene que evolucionar a esto, y es un mínimo. Nosotros estamos teniendo un mínimo en lo que ellos pueden cumplir para poder garantizar la formalización. Cualquier empleado independiente en este país tiene que demostrarle a su empleador que pagó con sus ingresos esa seguridad social como independiente, porque los prestadores de servicios de estas plataformas son unos asociados independientes. La plataforma debería garantizar que todos los que se vinculan a la plataforma están aportando al sistema de seguridad social de acuerdo a los ingresos que ganan para evitar el tema de informalidad que nos está matando y nos tiene hoy con un déficit muy grande fiscalmente hablando. Entonces, que la plataforma le diga, ¿quieres ser asociado aquí? Tienes que garantizarme que tú, con lo que yo te pago, haces de acuerdo a tus ingresos un aporte al sistema de seguridad, que es lo que no está haciendo Rappi. Segundo, Rappi sí puede hacer lo que hace Uber Eats, por ejemplo. Cuando un domiciliario se activa en la plataforma haciendo el swipe, inmediatamente queda cubierto con una póliza de accidentes, porque un muchacho de estos que hemos visto cientos en las calles accidentados, no está cubierto, no aporta al sistema de seguridad social, se va para un hospital público y lo tenemos que atender.
¿Quién está pagando eso? Nosotros los colombianos, con un déficit fiscal de 2 billones de pesos en salud. Entonces esta póliza les cubre el accidente, pero ojo, ellos a veces se incapacitan porque el accidente es grave y durante esos 5 o 6 días, estas personas que son la única fuente de ingreso a su hogar, pues 5 o 6 días incapacitados. Una póliza de riesgo que les permita a ellos garantizar unos ingresos mínimos esos días de accidente, como ya, insisto, lo hacen varias plataformas. Mira, Uber Eats, domicilios, ellos dicen, esto no nos cuesta a nosotros demasiado, es que es mucha la plata que estamos ganando hoy como empresarios y tener esa póliza para poderles garantizar un mínimo, no importa, no nos cuesta más de 3.000 millones de pesos a una compañía valuada en $1 billón. Yo entiendo eso, pero precisamente eso lo que siento yo es que demostraría lo que quiero decir, y es que las plataformas voluntariamente pueden llegar a hacerlo, no se necesita el Estado metiéndose ahí diciendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Ahora, lo que sí se genera metiendo al Estado ahí es que al incrementar los costos de entrar al mercado, lo que se va a generar como consecuencia es que nuevas plataformas no van a salir, porque parte de la innovación ocurre en el momento en que ingresan al mercado, pero ingresan a pérdidas. Y si además de esas pérdidas les vamos a poner un costo porque los asociados van a tener que estar vinculados de alguna forma al sistema de seguridad social, se va a desincentivar el emprendimiento. Y eso es una de las consecuencias no anticipadas que ocurre cuando se mete al Estado ahí. Y creo que las contradicciones dentro del mismo Estado están bastante claras, como por ejemplo con el tema de Uber, que por un lado lo persiguen y por el otro lado les cobran IVA. Lo que hay que hacer es todo lo contrario. Efectivamente la regulación colombiana es precaria, es incorrecta, y hay que sacar al Estado lo más pronto posible para permitir que nuevas tecnologías ocurran, salgan a la luz y empiecen a acabar con nuevas tecnologías, con viejas tecnologías que ya empiezan a ser Julio obsoletas. César, ¿alguien no debería regular el tema? Porque es que al fin y al cabo estamos en un Estado de Derecho donde hay unos límites, donde hay unas obligaciones, porque es la dinámica del país para que funcione, para que todo transcurra de la mejor manera. Ahora que Rappi está llegando a otros países, ¿qué exigencias les están haciendo a estos empresarios que su origen está aquí en Colombia? Pues en Argentina se rebotaron y se están asociando y están poniendo en riesgo la plataforma por eso mismo. Es que yo sí creo que tenemos que evolucionar y tenemos que crear unos mínimos y unos parámetros para vigilar ese cumplimiento. Sobre todo, yo insisto, en la informalidad. Hoy en Colombia tenemos 12 millones de personas pensionadas y solamente 7, menos de 7 estamos aportando al sistema. Y entonces, ¿qué hacen? Más IVA para pagar ese déficit fiscal. Entonces, hoy lo que estamos diciendo es... En un país que se está envejeciendo según el Claro, entonces que censo. las plataformas vinculen a estas personas, no ellas, sino los obliguen a esos independientes a cotizar, que es lo que ellos dicen, que se afile el que quiera, aquí a todo el mundo se le da trabajo y que cada uno se defienda y mire cómo hace. Sí, ahora, ni qué decir, Erika, de la difícil situación de los hermanos venezolanos que, sobre todo en el caso de Rappi y también de Uber, los ve uno trabajando para estas aplicaciones. Había una tendencia en redes sociales recientemente promovida por los rapitenderos que protestaron contra las oficinas de Rappi, en las oficinas de Rappi en el norte de la ciudad, que decía Rappi esclaviza. La ministra de Trabajo, Alicia Arango, ha dicho claramente que estas personas no cuentan con seguridad social y que se va a revisar el tema, pero estaba leyendo, Erika, unas explicaciones que dio el jefe, el CEO de Rappi, Simón Borrero, donde él dice que, palabras más, palabras menos, Rappi son las nuevas páginas amarillas. Es decir, lo conecta a usted, que tiene una necesidad, con una persona que la ayuda a que su necesidad se supla. Esa es la filosofía que ellos muestran. Pero, Julio, en la mitad no está el directorio, que es un ser inerte. Esto es una hay simplificación personas, de la realidad. Hay personas. ¿Qué hacer? Yo entiendo eso, pero sería, por ejemplo, igual, es decir, esta discusión se ha tenido, por ejemplo, también con el tema de Uber, si eso no es una empresa de transporte, y claramente no es una empresa de transporte, lo que es una empresa que conecta al demandante con el productor o con el oferente del servicio. Ahora, eso mismo ocurre en YouTube. YouTube, eso es lo que hace. YouTube pone la plataforma para que alguien muestre su servicio y un consumidor, va y lo mira y a través de esas vistas, después YouTube le retribuye algún tipo de dinero. Esa discusión no se tiene, por ejemplo, sobre cuáles son los riesgos que tiene alguien al filmar un video y obtener mayor número de usuarios y si debería YouTube poner una ARL o o obligar a todo el que entre a YouTube a subir videos, que es más o menos lo que equivaldría a poner a todos los rapitenderos a pagar sus costos de seguridad social, poner a todos los de YouTube, todos los que suben videos a YouTube tienen necesariamente que pagar seguridad social. Eso sería una vaina que haría, un tema que haría
imposible y poco rentable la plataforma. Entonces, yo creo que el problema es entender muy bien en qué consiste en este nuevo tipo de tecnologías que lo que hacen es conectar a los consumidores con los oferentes del servicio y ellos estar en la mitad como los intermediarios que por prestar el servicio de una plataforma rápida, ágil, sencilla de usar, obtienen un tipo de ganancia. Eso sería todo lo que yo no veo al Estado ahí. Creo que voluntariamente, como mencionaba Yesid, que efectivamente los rapitenderos se fueron al norte a protestar, perfecto, que lo hagan, que vayan y digan, y se asocien y le digan a la empresa, ustedes no me pagan seguridad social, negociemos. Eso está muy bien. Lo que yo no creo que sea una muy buena idea es meter al Estado ahí, porque cuando se mete el Estado ahí, termina perjudicando a los perjudicando a todo el mundo, consumidores, productores, a la empresa y al resto del país que pierde la inversión de nuevas plataformas. Yo ahí estoy que me hablo con una cosa y es que yo creo que es todo en comparaciones de peras con manzanas y es que esta actividad es una actividad de una exposición de riesgo alta. Miren, yo no creo que no haya habido una persona que no haya visto un rapitendero accidentado. Distinto es que van sin casco, sí, van sin sí, protección. Pero algún tipo de identificación ahí, más allá de la... Claro, de la, ahí debe haber una la caja que responsabilidad. llevan allí para trasladar los domicilios. Que además la pagan ellos y está bien porque no puede haber una vinculación laboral. Y yo quiero aclarar una cosa aquí es, yo sí tengo clarísimo que esto no es una responsabilidad de la empresa de pagarles directamente la seguridad social porque ellos son asociados independientes. Esto es un nuevo modelo. Es que ellos garanticen como cualquier independiente que paguen su seguridad social de acuerdo a los ingresos, por horas, por días, que el gobierno sí va a tener que modificar el sistema pila por medio del cual se hace la cotización, porque es que hoy es difícil. Por eso es que el gobierno se requiere acá, por eso es que el Estado se requiere, por eso es que el Congreso se requiere para regular la forma de captación de esos recursos y que el rapitendero, de acuerdo a sus ingresos, aporte al sistema, que es lo que le estamos diciendo a la empresa. Sí. Usted no los puede vincular si están siendo informales porque está siendo parte de promocionar la informalidad. Además, acuérdense, cada accidente de un rapitendero nos cuesta al presupuesto nacional, es a los colombianos, eso no lo paga la empresa. Entonces la empresa como mínimo debe garantizar que el señor está afiliado para que esté aportando por si le pasa algo, más las pólizas que ya hablamos. Sí. Ahí tenemos que tener una diferencia. Yo sí creo que la comparación no espera con manzanas, yo creo que de hecho es bastante claro. Hay gente que sale a YouTube y se filma, por ejemplo, en estos videos en los que se paran en el borde de los edificios y obtienen seguidores a través de hacer actividades riesgosas que la gente, yo no sé, creo que en algún tipo de morbo les gusta ver esas cosas. Pero mira, que una marca que les paga por eso, les dice, porque yo hice, en su momento fui una imagen de una marca y me tocaba hacer cosas y era muy chévere en YouTube. ¿Y qué me tocaba hacer? Cuando me iban a pagar, señor, presénteme su pago de seguridad social. Entonces, para desembolsarme, esa empresa que me contrataba para la hacer empresa, YouTube, pero no YouTube. Hacerlo. Pero, por ejemplo, digamos, sí, y que ocurre también, hay gente que hace sus programas en YouTube y se va, por ejemplo, al Bronx a filmar cómo es la situación allá. Eso es una actividad riesgosa, entonces debería también tener que pagar. No, porque es que la plataforma es un mecanismo para generar ingresos para ellos y quien le genera el ingreso es quien se garantiza que esté pagando. Entonces esta plataforma les permite a ellos tener patrocinios, tener ingresos, y así van a generar unos ingresos, pero tienen que demostrar que pagar formalización. Es decir, yo entiendo el tema de la formalización, yo creo que lo que ocurre es que se está viendo al revés, la responsabilidad de las empresas, pero no la responsabilidad del gobierno que tiene, por ejemplo, entre el año 2000 y el año 2017 se crearon casi 18 regulaciones diarias. 18 regulaciones diarias. Colombia acaba de caer 6 puestos en el ranking de Doing Business. Hay un montón de problemas que tiene, un sinfín de problemas que tiene la regulación colombiana que lo que hace es desincentivar el emprendimiento y la responsabilidad no se la carguemos a las empresas. Miremos cómo sacamos al Estado de ahí, desregulando, eliminando impuestos, eliminando el gasto y de esa forma ahí sí empecemos a discutir el tema. Porque esos yo creo son botellas de otra tienda. O sea, pero esos son botellas de otra simplificando tienda. trámites, que es lo suyo. Sí, esto sí es, y en eso estoy de acuerdo con vos. Simplificación de trámites, reducir la carga fiscal para las empresas y los emprendimientos que hoy están ahogados con una carga tributaria de casi el 70%. Sí. Esto no pasa en un país desarrollado. No. Cuando uno tiene que incentivar que esos emprendimientos generen ingresos para generar empleo formal y generar riqueza. Ahí tenemos que trabajar en simplificación de trámites. Porque les voy a preguntar una cosa a ustedes, si me permiten, y es, Dele. ¿cuál creen ustedes que es el fetiche de los colombianos? El fetiche, el trámite, la ventanilla Uno, y el sello. uno de esos. Y la fotocopia al 150%. Ese No, es ir el al banco. fetiche. El mío es ir al banco a hacer fila. La tramitología. ¿A ti te gusta, Erika, hacer fila en los bancos? Debo decir que sí. Te encanta. Porque Pedir el turno, el digiturno. No puedes hacer nada en el celular, entonces haces un proceso de introspección para pesar en la vida, porque no puedes usar el celular. Erika, yo he visto que Erika tiene una carpeta que trae aquí al canal la fotocopia de la cédula al 150. La fotocopia Yo del creo que Erika 150. está Pero
pero Rappi. quiero decirle que ya hay bancos que están permitiendo lo del celular, están avanzando, le están ofreciendo café y van a dejar entrar mascotas. Pero sí, Pero iba a hablar del tema del fetiche de la cédula al 150. Yo no sé quién se inventó ese trámite, eso no tiene sentido en un momento de época digital donde eso debería estar digitalizado. Pero entonces hablo- además La huella, vaya a la solo con la notaría, huella. vaya a la Sí, notaría la y huella. además, O sea, la notaría que la se notaría volvió le Uno un siente certifique que el peaje. sello, usted- se va a partir la mesa cuando pone el sello. Eso Sí, suena- es una cosa que uno dice, las notarías, ¿qué es esta cosa que es una tramitología? Mira, hasta para certificar hojas de vida, como ya vimos. Eso no tiene ningún sentido. Más trámites, eso tenemos que eliminarlo. 47.000 trámites hay en Colombia, más de eso. Pues hay que evitarlos. Pero digo que son botellas de otra tienda porque una cosa es el tema de la tramitología, la carga tributaria por la que tenemos que trabajar para que esos emprendedores puedan salir adelante, y otra cosa es la precarización laboral, que es parte de la responsabilidad social de las empresas. Hay un concepto que usted debe conocer y es el tema de valor compartido. Las empresas tienen que crecer generando beneficio. En la medida en la que generan beneficio a la comunidad con la que crecen mucho más. Responsabilidad, eso es lo que estamos pidiéndole a Rappi, porque yo ya entiendo que otras empresas voluntariamente han venido haciéndolo. Sin embargo, hay que haber un mínimo para protegerlas. Ojo que esto lo que busca es proteger a esos emprendimientos de un Bueno, mal fallo. mire, estaba leyendo aquí, Erika, un reportaje del diario El Espectador. Citan a un investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, a Iván Daniel Jaramillo, Lo conozco. que creo muy recuerda capaz. el profesor Jaramillo que en los últimos meses tribunales en Francia y en España han condenado a Uber y a Deliveroo, que es una especie de Rappi europeo, a reconocer que hay una relación directa de trabajo entre los conductores y los mensajeros, que esa relación es directa. Y con eso le han puesto freno a ese disfraz que quieren algunas de estas aplicaciones usar para decir, estos son las nuevas páginas amarillas, nosotros no los obligamos, es si ellos quieren, antes que agradezcan y demás. Para seguir avanzando en la discusión, mucha gente en Colombia está diciendo cuándo se va a regular, para bien o para mal, Claro. pero cuándo se va a saber, por ejemplo, qué pasa con Uber. Es un tema al que nadie todavía, Erika, le pone el pecho, nadie quiere asumir eso por las enormes presiones que ejercen sobre este tema sectores de interés como los taxistas, entre otros. Oiga, Representante. yo una vez me subí a un taxi y me dice el taxista, claro, por supuesto, aquí nadie hace nada contra Uber, como Uber es propiedad del alcalde Peñalosa. Y yo le dije, dígame cuánto le dejo, por favor, porque Las mentiras, sí, explicarle la que desinformación. Uber es Sí. una, Por las mentiras y es la una desinformación. multinacional con Que además presencia en todo el muchos mundo. taxistas se han pasado a Uber también y mantienen Claro. los dos Pero carros, ¿no? ojo, aquí otra vez vuelvo al tema de la importancia de tomar posiciones y que el gobierno no puede ser tibio en estas cosas como he venido haciendo. Hay una cancha desnivelada en este momento porque quienes son taxistas pagan un cupo y unos impuestos de rodamiento y Uber no paga absolutamente nada. Entonces esto toca generar una regulación que permita equilibrar las cargas de tal manera que sea una competencia franca, que va a resultar más costoso Uber cuando se haga ese equilibrio, pues claro, pero es el usuario, el ciudadano, el que debe escoger de acuerdo a su presupuesto si utiliza Transmilenio, SITP, Uber Sí. o taxi. Pero ¿a Sí, quién le toca? ¿A quién le precisamente- toca, Bueno, Julio César? Pero ¿cuándo se va a este saber esa tema? regulación, Sí. representante? No, ¿Quién le yo toca? ya estoy trabajando en un proyecto de ley para eso, de hecho me he reunido ¿Qué con establece Uber. su proyecto de ley? Estamos trabajando en él, de hecho ahorita salgo más tarde, Sí. ya en la noche, para reunirme con los de los taxistas para poder entender qué es lo mínimo. Mire, un fondo de compensación de cupos, ¿para qué? Y esto ya pasó en México, estamos estudiando los mejores acuerdos a los que se ha llegado con Uber en diferentes países. ¿Para qué? Para que Uber parte de esas ganancias las lleve a un fondo de compensación de cupos para poderle pagar el cupo a aquellos taxistas que por un exceso de regulación pusieron freno a 50.000 cupos y el cupo que vale 500.000 pesos en la Secretaría de Movilidad pasó a valer 150 millones. Entonces ahí hay que equilibrar a aquellos que invirtieron en ese cupo porque tiene que liberarse esto, no debe haber cupos. Sí. La demanda propiamente decidirá De acuerdo. cuántos taxis hay. Si tienen que haber 122.000, al 122.001 ese ya no va a dar y ese señor va a tener que acabar ese taxi. Sí. Pero aquí el tema de poner esos cupos fue un error histórico que han hecho porque subió el valor y ahora hay que indemnizar a estas personas Y que propició invirtieron. la ilegalidad, Pero, porque claro, evidentemente hay encontramos el doble de los taxis legales. efectivamente Bueno, ilegales pero en el todas proyecto partes. que usted establece regulariza Uber en Colombia y la pone a pagar impuestos como cualquier empresa. Primero tienen que pagar impuestos por los ingresos que perciben en Colombia. Es que ellos no están pagando impuestos. Ellos dicen que pagan impuestos en Colombia, pero resulta que es que pagan impuestos solo de la oficina que trabaja Listo. aquí y de la operación. No Bueno, tienen que pagar por la perfecto. comercialización. Dos, hay que crear ese cupo, ese fondo de compensación para llegar a un punto en el que ya los taxistas vayan a nivel
nivel con los Uber van a ser un poco más costosos, el ciudadano escoge. ¿Por qué? Porque van a tener que pagar los mismos impuestos de rodamiento que paga un taxi normal. ¿Qué Eso dice Julio es. César? No, yo estoy en completo desacuerdo. Yo creo que O sea, ¿usted no está de acuerdo con que No. se regularice Uber en Colombia? no estoy de acuerdo con que la nivelación tenga que ser subiendo los precios de Uber, sino bajando los precios de los taxis, porque yo creo que lo que se puede hacer, por ejemplo, es generar una condición especial para los taxistas que invirtieron el dinero en los cupos y darles una exención de impuestos por los años hasta que recuperen el dinero que invirtieron en el cupo para permitir que la competencia sea hacia abajo, es decir, disminuyendo regulaciones y disminuyendo impuestos. Pero yo creo que regular y hacer más costoso Uber para que lo paguen finalmente los usuarios me parece que es una muy mala idea porque esa plata igual termina yendo al Estado y el Estado es una caja negra en donde no se sabe qué ocurre ahí con esa plata, porque por ejemplo se habla de unos 50 billones de pesos que se pierden en corrupción. Yo no confío en el Estado y no quiero que mi dinero termine yendo Pero a alimentar no sé qué Ojo, de aquí no estamos metiendo, situación que ocurre aquí dentro no del estamos Estado. metiendo el Estado, aquí vamos a tener que hacer, y yo le compro esa idea no puede ser mala, de hecho, estamos construyendo el proyecto, nos hemos reunido mucho con Uber, porque aquí lo que queremos es justicia para todos, que todos salgan bien, que la empresa Uber, hay una realidad, genera la oportunidad como las plataformas de muchas personas que hoy pueden trabajar en sus tiempos libres o que están sin empleo y lo pueden hacer. Vamos otra vez al tema de un mínimo de garantías que hoy los taxistas no tienen, que es el aporte a su sistema de seguridad social para que ellos puedan trabajar, lo mismo los de Uber. Vamos a tener que hacer eso. Esa idea, nos podemos entrar y alimentamos Claro, el proyecto por y supuesto. sacamos un proyecto que garantice que Uber paga impuestos, que se hace legal, que va a estar en la misma cancha jugando con los taxistas y que el mercado va a tener que Pero regular. no es ingenuo pensar, representante Mauricio Toro, que Uber va a asumir la legalidad, porque ellos ya en otras oportunidades han dicho, mire, nosotros somos una plataforma, nosotros no nos vamos a No legalizar. somos una empresa de transporte. Ni nos Sí, vamos a ajustar que a las no- normas no lo de son. Colombia, como no lo han hecho en muchas otras partes del mundo. Pero lo han hecho en otras y yo creo que toca insistir. En es España decir, se formalizaron como una empresa y de en transporte. México. Y En México están trabajando como empresa de así. transporte. Pero a Como través empresa. de distintos mecanismos como usted lo plantea, pero decir, nosotros somos una empresa legalmente constituida ante la Cámara de Comercio de la respectiva ciudad o del país o de la entidad pertinente, pues no lo han hecho. Sí, que pero lo son. que además hubo un fallo de la Corte Constitucional ahorita en febrero, si no estoy mal, que los decía que Uber es ilegal y enseguida, creo que 2 meses después salió que Uber tenía que pagar IVA, cosa que es absurda porque es como poner un IVA a la cocaína, porque no tiene ningún sentido. Si algo es ilegal, si está metido en la economía ilegal, no paga impuestos, no puede tributar. Y lo que ocurrió con Uber fue que efectivamente esos costos del IVA terminaron de transferírsele, por una parte al conductor y por otra parte al usuario, lo cual de ninguna manera beneficia a los ciudadanos. Lo que hay que sacar es al Estado de ahí y mirar cómo la libre competencia permite Pero que... si sacamos al Estado, volvemos al mismo tema de que esto resulta, esto no es ni legal ni legal, esto está como en una paralegalidad, porque hay que aclarar que ellos tienen su Cámara de Comercio aquí como empresa que funciona y pagan unos salarios como eso, pero esto es una paralegalidad donde uno no puede decir si son o no ilegales. Aquí toca trabajar es por esa legalización y la única manera de hacerlos legales y que participen en igualdad de condiciones con los taxistas es legalizando y metiendo al Estado. Representante, a propósito de su proyecto, varias cosas. ¿Cuándo se radica? Estamos trabajando, es que ahorita salgo en la noche Sí, y tengo una pero comida ¿cuándo con lo ellos. Yo radica? creo que en estos 15 días debe estar listo. Bueno, además de convertir a Uber en una empresa de transporte, ¿cierto? Que es lo que busca su proyecto, Sí. la Yo convertir en una empresa de insisto transporte en y que de... habría que preguntarles a ellos, porque y de- ellos no creo que estén muy interesados en dar ese paso. No. y de obligarlos a pagar impuestos. Este proyecto suyo, ¿qué otro tipo de condiciones le pone a Uber para funcionar en Colombia? Volvemos al tema de lo que a La nosotros relación nos laboral de interesa los y es la conductores. relación laboral. Aquí ¿Los estamos conductores hablando... tendrían que tener un contrato de trabajo con Uber? No, es el mismo tema del que estamos hablando de Rappi. Uno, yo no sé si la salida sea volverlos una empresa de transporte. Y por eso estamos en esas conversaciones. Hay que aceptar que esto es una plataforma de intermediación de un servicio de transporte. Entonces, como plataforma tiene que generar una oportunidad igual para quienes son taxistas y también transportan. Lo segundo, lo que nos preocupa hoy, quienes trabajan en Uber otra vez están descubiertos. Hoy Uber sí los cubre cuando hacen el swipe y durante el trayecto están cubiertos por una póliza de accidentes y riesgos. Pero viene todo el tema del aporte al sistema de seguridad social por esos ingresos, que es lo que vamos a querer hacer. Lo mismo con los taxistas, que les garanticemos a todas esas familias que hoy trabajan, que tienen como mínimo acceso a salud y aportan a pensiones de acuerdo a esos ingresos, y que la plataforma va a tener que exigirles a ellos esa vinculación, y Uber ya dijo que está dispuesto a hacerlo.
Uber fue el que nos dijo a nosotros, si ustedes nos dicen que nosotros tenemos que garantizar que las personas que trabajan con nosotros están afiliadas al sistema y aportan a su seguridad social con esos ingresos, nosotros lo podemos hacer. Y el que no esté aportando, pues no Pero va a van a poder ser trabajar como con Uber. contratos de prestación de servicios. No, simplemente es una certificación como independiente que está aportando al sistema como independiente paga con esos seguridad social. ingresos, claro. Y el que no presente No puede esa entrar a la certificación plataforma. no trabaja. Es como un independiente. Cuando tú prestas un servicio como independiente, te dicen, primero muéstrame que usted está Sí. afiliado Bueno, al sistema como y en independiente. el caso de Rappi, su proyecto que establece. Igual, el mismo. Este proyecto lo que busca es esos 3 elementos que estamos hablando. Lo primero, que cuando una persona se vaya a afiliar, no importa si es internacional como un venezolano que va a tener que entrar con su permiso de trabajo y aportar al sistema, o un colombiano, todos en igualdad de condiciones. Estoy afiliado a mi salud y a mis pensiones, razón por la cual ahora sí puedes ingresar a la plataforma y empiezas a pagar de acuerdo a los ingresos que vayas teniendo para garantizar formalidad. Segundo, el tema de la póliza de riesgo, que lo va a tener que asumir la plataforma por si se accidentan, la póliza de seguro de inactividad de esos días, que también lo tiene que asumir la plataforma. Y una cosa muy importante, un tema de educación financiera y de cultura ciudadana. Uy. Las empresas tienen hoy que garantizar que estos muchachos tienen que entender por qué aportar al sistema es importante, y 2, el tema de cultura ciudadana. Están violando vías, se montan por el andén, se están ocupando unos espacios de unos jardines en las entradas de los edificios. Entonces la empresa tiene la responsabilidad de decirles, muchachos, servicio al cliente no es lo único, es civismo. Yo es veo a Julio comportarse César bien. como con mirada escéptica. Con esos Sí, 4 ¿por elementos qué? que vamos a ¿Por qué? trabajar. ¿Por qué tan Porque escéptico? me va a acompañar Está y me va a escéptico. acompañar. ¿Por qué está a la escéptico, siguiente. Julio César? Claro que ¿Cómo sí, irá a sí, sí. impactar todo esto el mercado? No, es decir, yo- que, yo- esa, yo no que esa estoy- normatividad a mí prospere. a mí lo que me preocupa es que cuando se incrementan las barreras de entrada, como por ejemplo poniendo la condición de que tiene que aportar o que la póliza la tiene que pagar la empresa, porque lo que se ve, había un economista francés que se llamaba Frédéric Bastiat y él tenía un libro muy famoso que se llama Lo que se ve y lo que no se ve. Entonces lo que se ve es las plataformas grandes como Rappi, como Uber, pero lo que no se ve son las plataformas pequeñas que están a punto de surgir y que no tienen la capacidad financiera para asumir todos estos costos nuevos que eventualmente tendrían que asumir si pasan estos proyectos que quieren regularizar las plataformas. Y eso es lo que no se ve, y eliminar esa posibilidad de competencia, lo que genera, primero por una parte la cartelización, que es consecuencia de meter al Estado ahí, y por otro se termina perdiendo una gran cantidad de empleos de personas que terminan de no utilizar sus ingresos para ellos mismos, pero además de eso que no pueden ingresar a la plataforma porque los costos o las ganancias que tienen se les tienen que ir a la consignación del sistema de seguridad social, cosa con la que yo creo que también tendríamos una discusión bien interesante, pero porque yo tampoco estoy de acuerdo. Es muy importante que sean legales, es decir, yo no puedo decir que no voy a obligar a una empresa que sea legal porque mientras llega a un punto de equilibrio que sea ilegal, y ya cuando llega a un punto de equilibrio, entonces no. Cuando uno va a montar una empresa, uno monta una empresa legal porque estamos hablando de legalidad. Y lo segundo, yo no puedo decir hoy que las personas tienen que ser hoy informales mientras tienen los ingresos, no, hay unos ingresos sobre los que cualquier ciudadano tiene que pagar su seguridad social, es que es por la seguridad y cubrimiento de su familia, es por sus pensiones y su futuro. Esto es lo que estamos tratando de decir. Estos muchachos que llevan 2 o 3 años trabajando en una plataforma no han aportado a sus pensiones. ¿Qué va a pasar cuando lleguen a la mayoría de edad? Sí, es que yo precisamente creo que ese es el problema, Sí. porque existe No van a una pensionar. creencia de que el Estado puede llegar a tomar mejores decisiones que las personas cuando el Estado son las mismas personas, ¿sí? Es decir, son mismas personas que entran y piensan que pueden centralizar el conocimiento y decirle a los demás cómo pueden manejar mejor su dinero, pero una alternativa, por ejemplo, es que este excedente de ingreso, las personas con educación financiera, que yo tampoco creo que tenga que ser otorgada por el Estado, hay mucho material No, para... eso es gratis. Eso sabes Sí, que lo paga hay- el fondo de pensiones. Sí. Yo a uno le dice a un fondo de pensiones, mira, aquí le tengo 15.000 rapitenderos que están aportando al sistema de pensiones, y ellos, con tal de que aporten a su fondo, ellos van a ir gratuitamente a Rappi a hacerles su formación, a decirles, miren muchachos, es importante que aporten a su futuro y el de sus familias pensional, y no le cuesta nada a la empresa porque ellos van a querer que esos muchachos pensionen en su fondo. Está súper bien. No le cuesta a nadie. Incluso yo creo que existen mucho material en Internet para que ellos mismos se formen sobre cómo invertir mejor sus recursos. Y, por ejemplo, si existe una mayor rentabilidad de ingresar ese dinero a inversiones de valor, por ejemplo, que les puede dar una rentabilidad mayor que eventualmente le puede dar los fondos de pensiones y garantizarles una mejor vida en el futuro, ¿por qué quitarles ese dinero, secuestrarles la posibilidad a ellos de
acceder a otro tipo de sistemas financieros con mayor rentabilidad para que el Estado les maneje esos recursos. Pero es que ellos Con pueden e- decidir. Ellos O sea, pueden decidir, pero si les obligan a ellos a cotizar la seguridad social, no pueden decidir qué no, hacer con ese claro, dinero. no, es que mira, vos cuando te afilias a un sistema de salud y al sistema pensional en Colombia, a ti te dicen cuál de todas las EPS que hay quieres pertenecer puede- y cuál fondo quieres pertenecer pero y puede el que no más decidir. rentabilidad te deje. No puede no decidir, no puede no elegir ninguna de esas. No puede decir, por ejemplo, lo que yo quiero es tomar mi dinero, ahorrarlo y llevarlo a inversiones de valor o a un apartamento que me pueda dar Pero mayor entonces rentabilidad. venimos con el tema de el déficit que tenemos nosotros en el sistema pensional. Nosotros tenemos que garantizar que las personas tengan una pensión digna. Sí, pero una persona parte- que trabaje 10 años en una plataforma, no aportó nunca al sistema, le llegó la hora de pensionarse, trabajó y se mató 10 años, hizo rico a la plataforma, trabajó ofreciendo un servicio y Sí, no me pensioné porque no aporté, porque de no me acuerdo. enseñaron. Y el tema del vacío pensional y de ese costo enorme porque se está financiando parte con gasto público, tampoco mucho se habla de las megapensiones. Por ejemplo, gente que va al Congreso 4 años, 8 años y termina recibiendo una megapensión solamente por 8 años de haber trabajado. Ese tipo de temas que donde están... Sí. Ya me puso, termine que ya le aclaro que eso no pasa hoy. Pero digamos, ese tipo de circunstancias en las cuales se obtienen megapensiones por haber servido al Estado, magistrados con pensiones altísimas, también docentes del magisterio que terminan obteniendo pensiones altísimas, ahí está el tema de las pensiones enormes y eso el es injusto. problema. Es completamente Pues, injusto. de hecho, claro. el Partido Verde ha liderado la consulta anticorrupción, donde uno de los puntos es ponerle tope a esos salarios de aquellos altos funcionarios, 365 funcionarios del Estado que ganan unos salarios enormes. Pero no Que se se pudo, está, que pero se eso está ya se hundiendo, embolató. pero como usted diría, representante, eso es botella de otras Sí, eso es tiendas. botella de Entonces, otras tiendas, sí, volvamos sí, sí. acá. Eso ya se embolató. Bueno, yo creo que se nos Pero- empieza a acabar el tiempo, Ay. Erika, y invitados esta noche. Yo creo que aquí hay un acuerdo, Erika, en el sentido de que estas aplicaciones se están volviendo Y como de decía el uso representante, cotidiano. llegaron pero, para quedarse. Claro, llegaron para quedarse y las que faltan por llegar, porque cada día más emprendedores están ideando cómo facilitarle la vida a las personas. Pero lo que sí es claro es que se necesita que hayan reglas claras, porque es muy probable que hasta ahora nos estén viendo conductores de Uber, rapitenderos que quieren trabajar en estas aplicaciones, que creen que es una buena oportunidad para tener recursos extra, pero que evidentemente sienten que no es un empleo de calidad y la idea es armonizar la innovación y el emprendimiento con un empleo de calidad, que sea respetuoso de los derechos de las personas. Sí, esa es la clave, sin lugar Para a cerrar, dudas. una reflexión final sobre este tema. César. No, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que dentro de la política colombiana, la tendencia que yo veo es que, por ejemplo, si ellos hubieran podido regularizar la creación de la imprenta para garantizarle mejores condiciones a los escribas, lo habrían hecho. Y lo que habríamos acabado es que no habríamos tenido imprenta y nos tocaría seguir con escribas. Entonces, creo que cuando uno mete al Estado a regular es un error pésimo, es muy peligroso, se genera incentivos para que una gran cantidad de intereses políticos orbiten alrededor del Estado y traten de comprarlo para mayores beneficios, y además de eso se acaba por terminar la posibilidad de que nuevas tecnologías ingresen al mercado y de forma disruptiva creen una innovación que va a beneficiar a todo el mundo. Yo creo que aquí la tarea de nosotros, y yo no estoy muy lejos de algunas cosas que usted piensa, yo pienso que a veces la sobreregulación hace daño, pero es necesario para que no sea lesiva hacer algunas regulaciones mínimas. Tenemos que trabajar por el fortalecimiento de esas empresas que hoy están generando oportunidades. Tenemos que trabajar por la formalización empresarial y laboral, para que tengamos un país donde todos generen ingresos, donde todos tengan oportunidades, y defender a esos empresarios que hoy la están sacando del estadio. Es el primer unicornio de América Latina. Son empresas que están generando oportunidades enormes de empleo, riqueza, tributos, y hay que trabajar por protegerlas, pero sobre todo por darle la oportunidad a todos los emprendedores que hagan sueños realidad, generando empleo y oportunidades. Y no olvidemos que esas aplicaciones que ahora son un boom y que sin lugar a dudas constituyen un ejemplo, por ejemplo, Rappi, es sorprendente lo que ha venido pasando en tan poco tiempo. Esa Rappi la hacen los rapitenderos, la hacen las personas. Las personas. Son las que están detrás de esa máquina que hace muchísimo dinero, pero ellos son los que están poniendo el pecho todos los días en las calles de las distintas regiones de Colombia. Y ojo que se Responsabilidad. vendría un sindicato que las agruparía, ¿no? Se habla que en Argentina ya se estaría creando un Sí. sindicato para agrupar a los trabajadores de estas aplicaciones aquí para también. defender sus derechos. Y aquí también. se va Justicia avanzando en eso. laboral, lo mínimo Clara es, que sí. hombre, crezcan
con ellos. Bueno, muy bien, se nos acabó el tiempo. César, muchas gracias por estar esta noche Muchas aquí en gracias. Opina Bogotá. Representante Gracias a ustedes. Mauricio Toro, muchas Muchas gracias. gracias. Erika, se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo. Temas disruptivos. Bueno, nos vemos el próximo Martes. martes, porque es Sí, señor. festivo. Muy bien, a todos ustedes muchas gracias. 8:30 p.m. el próximo martes aquí en Canal Capital en Opina Bogotá. Discutimos, tratamos, hablamos de los temas que le interesan a Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.